La mansión de Julián Martínez no era un hogar, era un mausoleo de cristal y acero. Desde que el accidente automovilístico, ocurrido hace 2 años, le arrebató la movilidad de sus piernas, el mundo de Julián se había reducido a las 4 paredes de su habitación y a la terraza que daba al jardín. Un jardín que ya no sentía el peso de sus pasos. Julián, que alguna vez fue el arquitecto más audaz de la década, ahora se sentía como una estructura colapsada que nadie quería reconstruir. El silencio en la casa era absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico de su silla de ruedas de última generación. Julián odiaba ese sonido. Le recordaba constantemente su dependencia de la tecnología para algo tan humano como desplazarse. Aquella mañana, el cielo de Madrid estaba gris, reflejando su estado de ánimo. Julián miraba por el ventanal, despreciando la belleza del paisaje. Para él, la belleza era una burla cruel. Había despedido a 3 enfermeros en el último mes. No soportaba la lástima en sus ojos, ni la forma mecánica en que lo trataban, como si fuera un objeto valioso pero roto. «No quiero desayunar», gruñó Julián cuando escuchó que la puerta se abría suavemente. Pero no era el enfermero de turno. Era una mujer joven, vestida con un uniforme sencillo pero impecable. Su nombre era Clara. Había llegado esa misma mañana, contratada por la agencia de servicios domésticos tras la renuncia de la última cocinera. Clara no traía una bandeja con medicinas, sino un jarrón con flores silvestres que acababa de recoger del borde del camino. «Buenos días, señor Martínez», dijo Clara con una voz suave, pero firme. «Las flores del jardín están un poco tristes, así que traje estas. Tiene más color». Julián giró su silla con brusquedad, sus ojos oscuros llenos de amargura. «¿Quién te dio permiso para entrar aquí? Y saca esas cosas de mi vista. No soporto el olor a naturaleza muerta». Clara no se inmutó. No bajó la mirada, ni mostró el miedo que Julián solía inspirar en el personal. Se limitó a colocar el jarrón sobre la mesa de centro, justo al lado de los planos arquitectónicos llenos de polvo que Julián no había tocado en meses. «No están muertas, señor. Están vivas hasta que dejan de luchar por el agua. Como todo el mundo». Esa respuesta golpeó a Julián como una bofetada. Nadie le hablaba así. Todos le daban la razón, todos le temían. Clara se dio la vuelta y comenzó a limpiar el polvo de las estanterías con una parsimonia que desesperaba a Julián. Él la observó. No era una mujer de la alta sociedad. Tenía las manos de alguien que conocía el trabajo duro y una serenidad que parecía fuera de lugar en esa casa llena de rabia. Esa noche, Julián se encontró pensando en la frase de Clara. «Hasta que dejan de luchar». Él había dejado de luchar hacía mucho tiempo. Se sentía un extraño en su propio cuerpo, un prisionero de su propia fortuna. Pero algo en la presencia silenciosa de esa mujer había alterado la estática de su soledad. Los días siguientes fueron una guerra de voluntades. Julián intentaba por todos los medios que Clara renunciara. Le daba órdenes contradictorias, se quejaba de la comida, mantenía la música clásica a un volumen ensordecedor durante la madrugada. Pero Clara permanecía como una roca. Hacía su trabajo con una dedicación que Julián no lograba comprender. Una tarde, mientras una tormenta golpeaba los cristales, Julián sufrió un episodio de espasmos musculares, una de las secuelas más frustrantes de su lesión. Se encontraba solo en la biblioteca, intentando alcanzar un libro que se le había caído al suelo. Su frustración se convirtió en un grito de impotencia mientras golpeaba el reposabrazos de su silla. Clara entró corriendo. Al ver la escena, no se precipitó a recoger el libro con lástima. Se acercó despacio, se arrodilló a su lado y, sin pedir permiso, colocó sus manos cálidas sobre las rodillas de Julián, ejerciendo una presión suave que solía calmar los espasmos según lo que ella había aprendido cuidando a su abuelo. «Suéltame», susurró él, aunque sus piernas comenzaban a relajarse bajo el tacto de ella. «No», respondió Clara mirándolo a los ojos. «Usted está luchando contra sí mismo, señor Martínez. Deje de pelear con su cuerpo por un segundo. Respire conmigo». Por primera vez en 2 años, Julián dejó de gritar. El contacto humano, algo que había evitado sistemáticamente, se sentía eléctrico. Clara comenzó a hablarle, no sobre medicina o arquitectura, sino sobre su pueblo, sobre cómo el olor de la lluvia sobre la tierra seca era la mejor fragancia del mundo. Hablaba para distraerlo, para sacarlo de la prisión de sus propios pensamientos. «¿Por qué sigues aquí, Clara?», preguntó Julián después de un largo silencio, cuando los espasmos habían cesado por completo. «Porque usted tiene la casa más hermosa que he visto, pero es la persona más pobre que conozco», respondió ella con sinceridad descarnada. «Tiene todo este espacio y no tiene a nadie con quien compartir un café sin hablar de negocios o de tragedia.
Julián se quedó mudo. La humildad de Clara no era sumisión. Era una forma de sabiduría que él, con todos sus títulos y millones, no poseía. Esa noche, por primera vez, Julián pidió que le sirvieran la cena en el pequeño comedor de la cocina, cerca de donde Clara trabajaba. No quería estar solo en el gran comedor. A medida que pasaban las semanas, la dinámica cambió. Julián empezó a preguntarle a Clara su opinión sobre cosas triviales. Ella, a cambio, comenzó a empujar la silla de Julián más allá de la terraza. Lo llevó a los rincones del jardín que él había olvidado. Le mostró cómo las plantas crecían incluso entre las grietas de las piedras. Julián comenzó a notar que Clara no lo veía como un parapléjico, sino como un hombre que simplemente necesitaba aprender a caminar con el alma. Sin embargo, el mundo exterior no iba a dejar que esta paz durara mucho. Los antiguos socios de Julián, preocupados por su falta de liderazgo y buscando una forma de arrebatarle el control de la constructora, empezaron a visitarlo con abogados. Y para ellos, la presencia de una simple empleada tan cerca del millonario era una amenaza que debían eliminar. La mansión, que antes era un monumento al vacío, empezó a llenarse de sonidos que Julián ya no recordaba. El roce de la escoba de Clara, el tarareo constante de una canción popular que ella traía de su tierra, y el aroma a pan recién horneado que reemplazaba al olor estéril de los desinfectantes. Julián se encontraba a menudo observándola desde las sombras de los pasillos. Ella se movía con una gracia sencilla, sin la rigidez de los empleados anteriores. Para Clara, la casa no era una carga, sino un espacio que ella intentaba curar con su presencia. Un martes por la tarde, Julián decidió hacer algo que no hacía desde el accidente. Entró en su antiguo estudio de diseño. El aire allí era pesado y las maquetas de edificios futuristas estaban cubiertas por sábanas blancas, como fantasmas de una vida que él creía muerta. Clara entró poco después con un plumero, pero se detuvo al verlo allí, sentado frente a su enorme mesa de dibujo, con las manos apoyadas en las ruedas de su silla. «Eran hermosos, ¿verdad?», preguntó ella, señalando una maqueta de un museo que Julián nunca terminó. «Eran sueños de un hombre que podía subir escaleras, Clara». «Ahora no tienen sentido», respondió él con un rastro de la vieja amargura. «¿Y por qué no diseña algo para los que no pueden subirlas?», dijo ella, acercándose y quitando la sábana de una de las maquetas. «Usted sabe mejor que nadie lo que es sentirse atrapado. Podría construir puentes que nadie más ha imaginado». Julián la miró con fijeza. Nadie se había atrevido a sugerirle que su discapacidad podía ser una herramienta de diseño en lugar de un obstáculo. Esa noche, por primera vez en 2 años, Julián encendió la lámpara de su mesa de dibujo. Clara le trajo un café y se quedó en silencio cerca de la ventana, tejiendo algo mientras él dejaba que el lápiz volviera a rozar el papel. No dibujó rascacielos, dibujó rampas que parecían alas y espacios donde el movimiento era libre para todos. A medida que el reloj avanzaba hacia la madrugada, Julián se dio cuenta de que no estaba dibujando por ambición, sino para ver la aprobación en los ojos de Clara. El sentimiento que empezaba a crecer en su pecho lo asustaba más que la idea de no volver a caminar. Era una vulnerabilidad que no podía controlar. Ella, una mujer que no tenía nada material, le estaba devolviendo el propósito de su existencia. La noticia de que Julián Martínez estaba recuperando el interés por sus negocios llegó rápidamente a oídos de la junta directiva de Martínez y Asociados. Para hombres como Roberto, el antiguo vicepresidente, un Julián deprimido y ausente era perfecto para facilitar una absorción forzosa de la compañía. Un Julián lúcido y creativo, en cambio, era un problema millonario. Un viernes, Roberto apareció en la mansión sin avisar. Traía consigo un maletín lleno de documentos legales y una sonrisa hipócrita. Julián lo recibió en el jardín, con Clara a pocos metros, cuidando las flores. «Julián, amigo mío, te veo diferente», dijo Roberto, lanzando una mirada de desprecio hacia Clara. «Hemos oído rumores de que estás perdiendo el tiempo con proyectos de caridad y que tienes una influencia poco profesional en la casa». «Clara no es una influencia, Roberto. Es la razón por la que esta casa todavía se mantiene en pie», respondió Julián con una voz que recuperaba el mando de antaño. «Es una empleada, Julián. No dejes que la soledad te nuble el juicio. Hemos preparado los documentos para que delegues el poder total de la firma en la Junta. Es por tu bien, para que puedas descansar con tu compañía». Julián sintió una oleada de ira. Roberto estaba usando su discapacidad como un arma para invalidar su intelecto. Antes de que pudiera responder, Clara se acercó con una bandeja de limonada fría. Al servir a Roberto, éste movió el brazo con brusquedad, haciendo que un poco de líquido cayera sobre su costoso traje. «Fíjate lo que haces, niña estúpida»,
gritó Roberto, levantándose y empujando ligeramente a Clara. Julián, esto es exactamente de lo que hablo. No puedes rodearte de gente de esta calaña. Julián no lo dudó. Impulsó su silla de ruedas con una fuerza que sorprendió a ambos, interponiéndose entre Roberto y Clara. Fuera de mi casa, Roberto. Ahora mismo. Los documentos los revisarán mis abogados, y te garantizo que no firmaré nada que no sea tu carta de despido por mala conducta. Y nunca vuelve a tocar o a insultar a alguien bajo mi techo. Roberto se marchó echando chispas, prometiendo que esto no se quedaría así. Cuando el silencio volvió al jardín, Clara estaba temblando levemente, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Julián le tomó la mano, tirando de ella suavemente para que se sentara en un banco a su lado. Lo siento, Clara. No debiste pasar por eso. No importa lo que él diga de mí, señor Martínez. Pero no deje que le quiten lo que es suyo. Usted es mucho más que sus piernas, y ellos lo saben. Por eso tienen miedo. Julián la miró y, en un impulso de valentía que no sabía que tenía, llevó la mano de Clara a su mejilla. Ya no soy el señor Martínez para ti, Clara. Por favor. El roce de sus manos marcó el fin de la relación de patrón y empleada. En ese jardín, entre el aroma del jazmín y la amenaza de una batalla legal, Julián comprendió que estaba dispuesto a perder toda su fortuna, con tal de no perder la luz que Clara había encendido en su oscuridad. Entendido. Vou expandir significativamente a narrativa, mergulhando mais fundo nos pensamentos de Julián, nas descricoes detalhadas da Mansao e nos diálogos mais extensos para garantir que cheguemos o mais próximo possível da meta de caracteres. Aquí está as partes 5 e 6. Parte 5. La conspiración de las sombras. El aire en la mansión se había vuelto denso, no por la relación entre Julián y Clara, que florecía como un jardín en primavera, sino por la presión externa que amenazaba con derribar los muros de su refugio. Julián pasaba horas en su estudio, pero ya no miraba al vacío. Sus ojos se movían con rapidez entre los planos de su nuevo proyecto, una serie de centros comunitarios totalmente accesibles. Sin embargo, su mente volvía constantemente a la escena con Roberto. Sabía que los lobos no se retirarían solo porque él les hubiera mostrado los dientes. Clara, por su parte, intentaba mantener la normalidad. Limpiaba los grandes ventanales que daban al patio, observando cómo la luz del sol se filtraba a través del cristal. Se sentía en un sueño, y a la vez, en el centro de un huracán. ¿Qué pinto yo aquí?, se preguntaba mientras frotaba la madera noble de los muebles. Era una mujer que sabía lo que era el hambre y el frío, y ahora estaba enamorándose de un hombre que podía comprar el mundo entero, pero que solo necesitaba un abrazo. Una tarde, mientras Julián revisaba correos electrónicos, recibió un enlace anónimo. Era un artículo de un blog de chismes financieros con un titular malintencionado: Genio o rehén. El arquitecto Julián Martínez, manipulado por su personal doméstico. El texto sugería que Clara era una cazafortunas profesional que se aprovechaba de la vulnerabilidad psicológica de un hombre inválido. La furia de Julián fue volcánica. Golpeó la mesa de dibujo, haciendo que los lápices saltaran por los aires. ¡Cobardes!, gritó, su voz resonando en los techos altos de la biblioteca. Clara entró corriendo, asustada por el estruendo. Julián intentó cerrar la pantalla, pero fue tarde. Ella ya había leído los comentarios crueles que la llamaban parásito y oportunista. El silencio que siguió fue doloroso. Clara no lloró de inmediato. Simplemente se quedó allí, con los hombros caídos, sintiendo que su pasado humilde estaba siendo usado como un arma para herir al hombre que amaba. Julián, tal vez tengan razón en algo, susurró ella, con la voz rota. Mi presencia aquí está arruinando tu reputación. Tus socios, tus amigos, nadie entenderá que lo único que quiero es que seas feliz. Para ellos, siempre seré la chica que limpia tus suelos. Julián impulsó su silla hacia ella con una velocidad que denotaba su urgencia. Le tomó las manos, esas manos que tenían pequeñas cicatrices de años de trabajo, y las besó con una devoción que la dejó sin aliento. Escúchame bien, Clara. Esos hombres no tienen honor. Creen que mi valor está en mi capacidad de caminar y que el tuyo está en tu cuenta bancaria. Ambos están equivocados. Mi reputación no vale nada si no tengo la verdad a mi lado. Ellos quieren que te vayas para que yo vuelva a ser ese muerto en vida que era fácil de controlar. Pero no se lo permitiremos. Esa noche, Julián no durmió. Llamó a su equipo de relaciones públicas y a sus abogados. No iba a esconderse. Si el mundo quería hablar de su vida privada, él les daría algo de qué hablar de verdad. Decidió organizar una gala en la mansión, la primera desde su accidente, para presentar su nuevo proyecto arquitectónico. De paso,
poner fin a las especulaciones sobre Clara. La noche de la gala, la mansión Martínez brillaba como una joya bajo la luna madrileña. Coches de lujo desfilaban por la entrada y hombres de negocios con smoking y mujeres cubiertas de diamantes caminaban por los pasillos que Clara solía limpiar en soledad. Los murmullos eran constantes. Todos buscaban con la mirada a la empleada que supuestamente había hechizado al magnate. Julián estaba en su habitación, frente al espejo. Vestía un traje hecho a medida que ocultaba las férreas correas que a veces necesitaba para mantener la postura. Se sentía nervioso, no por los inversores, sino por Clara. Ella estaba en la habitación contigua, siendo asistida por una modista que Julián había contratado para la ocasión. Cuando las puertas de la habitación de Clara se abrieron, Julián sintió que el corazón se le detenía. Ella no llevaba joyas ostentosas ni un vestido demasiado llamativo. Vestía un traje de noche de color verde esmeralda, sencillo y elegante, que resaltaba la calidez de sus ojos. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, dejando ver su cuello y su expresión de serena dignidad. No tengo palabras, Clara, dijo Julián, con un nudo en la garganta. Tengo miedo, Julián. Siento que todos se darán cuenta de que no pertenezco aquí, confesó ella, acercándose a él y ajustando su corbata con manos temblorosas. Tú eres la única que realmente pertenece a mi vida. Los demás son solo invitados. Entraron al gran salón juntos. El silencio cayó sobre la multitud como una losa de granito. Roberto estaba allí, con una copa de champán en la mano, esperando el momento de humillarlos. Julián se situó en el centro del salón, bajo la enorme lámpara de cristal, con Clara de pie a su lado. Buenas noches a todos, empezó Julián, su voz proyectándose con una fuerza que muchos habían olvidado. Hoy no solo estamos aquí para hablar de edificios y hormigón. Estamos aquí para hablar de reconstrucción. Cuando perdí la movilidad de mis piernas, perdí también mi alma. Me convertí en un hombre amargado, rodeado de gente que solo esperaba mi caída. Hizo una pausa cinematográfica, mirando directamente a Roberto, quien desvió la mirada. Pero la vida tiene formas extrañas de salvarnos. Esta mujer que ven a mi lado, Clara, entró en mi casa como empleada, pero se convirtió en la arquitecta de mi nueva vida. Ella me enseñó que la verdadera parálisis no está en la columna vertebral, sino en el corazón que se niega a amar por miedo al que dirán. La multitud comenzó a susurrar, pero Julián no había terminado. He decidido que el 50% de mis acciones en la empresa pasarán a una fundación dirigida por Clara, dedicada a la integración total de personas con discapacidad. Y también quiero que sepan que no hay ninguna manipulación. Hay amor. El amor de un hombre que ha vuelto a nacer gracias a la mujer más noble que he conocido. De repente, la música empezó a sonar. Era una pieza suave, un vals lento. Julián tomó la mano de Clara y, ante los ojos atónitos de todos, la guió en una danza simbólica. Él movía su silla con una elegancia rítmica y ella se movía a su alrededor, con su mano siempre apoyada en su hombro. No era un baile convencional. Era una coreografía de apoyo mutuo, de resistencia y de una belleza tan cruda que algunos de los presentes empezaron a aplaudir. Sin embargo, en un rincón oscuro del jardín, Roberto no aplaudía. Estaba hablando por teléfono, con una expresión de odio puro. Si no podemos quitarle la empresa por las buenas, habrá que usar el plan B. Busquen en el pasado de esa mujer. Todos tienen un secreto, y yo voy a encontrar el suyo para hundirlos a ambos. La euforia de la gala se disipó con la rapidez de la niebla matutina, dejando tras de sí una tensa calma en la mansión Martínez. Julián y Clara vivían ahora en una especie de burbuja, pero ambos sabían que las paredes de cristal eran frágiles. Julián había recuperado su fuego creativo, pasaba las mañanas dibujando y las tardes con Clara, aprendiendo que la felicidad no era un gran evento, sino la suma de pequeños momentos, un café compartido, el silencio cómodo en la biblioteca, el sonido de la risa de ella resonando en los pasillos que antes solo conocían el eco de la amargura. Sin embargo, la sombra de Roberto no se había desvanecido. En una oficina lúgubre en el centro de Madrid, el ex vicepresidente examinaba unos informes que un detective privado acababa de poner sobre su mesa. Sus ojos brillaron con una luz malévola al leer los detalles del pasado de Clara. Así que la humilde y santa Clara tiene una mancha en su expediente, susurró Roberto con una sonrisa torcida. Esto no solo la destruirá a ella, sino que hundirá a Julián por haberla defendido con tanta arrogancia. 2 días después, mientras Julián y Clara desayunaban en el porche, un sobre amarillo apareció en el buzón personal de Julián. No tenía remitente. Dentro, había una copia de una denuncia policial de hace 7 años.
El nombre de Clara aparecía vinculado a un robo de joyas en la casa de una familia de la alta burguesía donde ella había trabajado en sus inicios. Según el documento, ella había desaparecido justo cuando un collar de diamantes se extravió. Julián sintió un frío repentino en el estómago. No era duda lo que sentía, sino miedo por lo que esto le haría a ella. Llamó a Clara al despacho. Ella entró con su habitual sonrisa, que se desvaneció al ver el rostro de Julián y el papel sobre la mesa. Clara, necesito que seas honesta conmigo. No porque me importe el pasado, sino porque Roberto va a usar esto para destrozarte, dijo Julián, con la voz cargada de preocupación. Clara leyó el documento y su rostro se volvió de papel. Se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. El silencio en el despacho era tan pesado que se podía sentir en la piel. Es cierto que me acusaron, dijo ella por fin, con un hilo de voz. Pero yo no robé nada, Julián. El hijo de la familia estaba metido en drogas y él mismo vendió el collar. Me usaron de chivo expiatorio porque yo no era nadie. No tenía dinero para un abogado, así que huí. Preferí que me buscaran por robo antes que ir a la cárcel por algo que no hice. Por eso nunca pude terminar mis estudios, por eso siempre tuve que trabajar en la sombra, con nombres falsos en agencias pequeñas. Julián se acercó a ella y le tomó las manos. Estaban heladas. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tenía miedo de que me miraras como me miraron ellos, sollozó ella. Como una delincuente. Como alguien que no merece estar a tu lado. Escúchame, Clara, dijo Julián con una firmeza inquebrantable. Yo sé quién eres. Un papel amarillento no va a cambiar lo que siento. Pero Roberto va a publicar esto en la prensa nacional mañana, mismo si no actuamos. Él no quiere la verdad, quiere el escándalo. Esa noche, Julián activó todos sus recursos. No buscó ocultar la noticia, sino encontrar a la familia que la había acusado. Descubrió que la madre de aquella familia seguía viva, pero arruinada. Julián comprendió que la única forma de salvar a Clara era obligando al pasado a decir la verdad, incluso si eso le costaba una fortuna en sobornos legales y presiones. La mañana siguiente, tal como Julián predijo, los tabloides digitales empezaron a publicar la noticia. La prometida del arquitecto Martínez, Cenicienta o ladrona de guante blanco. La imagen de Clara estaba en todas partes, pixelada pero reconocible. La presión sobre la empresa Martínez y Asociados fue inmediata. Las acciones cayeron un 5% en la apertura de la bolsa. Roberto llegó a la mansión, esta vez acompañado de 2 agentes de policía y un aire de triunfo insoportable. Julián, esto ha ido demasiado lejos. La junta directiva exige tu renuncia inmediata por poner en riesgo la estabilidad de la firma al asociarte con una criminal buscada, declaró Roberto, señalando a Clara, que permanecía de pie detrás de la silla de Julián, con la cabeza alta a pesar del temblor de sus manos. Julián no se inmutó. Miró su reloj y luego a la puerta principal. Llegas tarde con tu teatro, Roberto, dijo Julián con una calma que desconcertó al traidor. Antes de que los oficiales procedan, me gustaría que conocieran a nuestra invitada. De un coche que acababa de estacionar, bajó una mujer anciana, vestida con elegancia pero con un aire de profunda vergüenza. Era la señora Valenzuela, la antigua jefa de Clara. Entró en el salón apoyada en un bastón. Señora Valenzuela, por favor, dígales a estos señores lo que me confesó anoche, ordenó Julián. La mujer miró a Clara con los ojos llenos de lágrimas. Clara, lo siento tanto. Mi hijo confesó en su lecho de muerte que él robó el collar. Yo lo sabía, pero permití que la policía te culpara para salvar el apellido. El señor Martínez me ha mostrado que el daño que te hicimos no tiene precio, pero he venido a retirar la denuncia y a entregar esta declaración firmada ante notario donde admito nuestra falsedad. El rostro de Roberto pasó del rojo al morado en segundos. Los policías, confundidos, revisaron el documento que Julián les entregó. Parece que no hay caso, señor, dijo uno de los oficiales a Roberto. La denuncia ha sido retirada y hay una confesión de perjurio por parte de la demandante original. Julián se levantó de su silla, haciendo un esfuerzo hercúleo que demostraba su voluntad de hierro. Aunque sus piernas no respondían, su torso y sus brazos se tensaron con una fuerza imponente. Roberto, no solo has fallado en destruir a Clara. Has usado recursos de la empresa para contratar al detective que acosó a mi personal. Eso es malversación de fondos. Mi equipo legal ya ha presentado la demanda. Estás fuera. Y esta vez, no habrá indemnización. Cuando todos se marcharon, el silencio que quedó en la mansión era distinto. Era un silencio de limpieza, de aire renovado. Clara se arrodilló ante Julián, llorando, pero esta vez de alivio. Me has devuelto mi nombre, Julián.
Nadie había hecho algo así por mí. Tú me devolviste las ganas de vivir, Clara. Un nombre es lo mínimo que podía darte a cambio. Pero ahora quiero darte algo más. Julián sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Dentro, no había un collar de diamantes como el que le trajo problemas, sino un anillo sencillo con una piedra azul, del color del cielo que Clara le había enseñado a volver a mirar. Ya no quiero que seas la mujer que me cuida. Quiero que seas la mujer con la que construiré cada edificio de mi futuro. Clara, ¿quieres ser mi esposa, de verdad, ante el mundo y sin más secretos? Clara no necesitó palabras. Su beso fue la respuesta que selló el destino de ambos, demostrando que incluso en una vida que parece rota, siempre hay una pieza que encaja perfectamente para devolverle el sentido a todo. Tras la tormenta legal y mediática que casi destruye su reputación, la mansión Martínez se transformó en un hervidero de actividad positiva. Ya no era el silencio sepulcral lo que reinaba, sino el sonido de arquitectos, ingenieros y trabajadores sociales que entraban y salían bajo la supervisión de Julián. La victoria sobre Roberto no solo había limpiado el nombre de Clara, sino que había inyectado una nueva energía vital en Julián. Ahora, cada plano que trazaba tenía un propósito humano. Estaba diseñando la ciudad de la esperanza, un complejo de viviendas y centros de rehabilitación financiados por su propia fortuna. Clara, por su parte, ya no vestía el uniforme de empleada. Sin embargo, su esencia no había cambiado. Se encargaba personalmente de coordinar la logística de la Fundación Clara y Julián. Se la veía caminar por las obras con su casco de seguridad, hablando con los obreros de igual a igual, recordando sus nombres y las historias de sus familias. Ella era el alma del proyecto, mientras Julián era la mente maestra. Una noche, semanas antes de la boda, Julián llamó a Clara a la terraza. Había estado trabajando en secreto con un equipo de fisioterapeutas y bioingenieros de Alemania. Clara, quiero que veas algo, dijo con una voz cargada de emoción. Julián, con un esfuerzo físico que le hacía sudar la frente, activó unos soportes biónicos ocultos bajo sus pantalones de lino. No eran piernas nuevas, pero eran un exoesqueleto de última generación que él mismo había ayudado a perfeccionar. Con la ayuda de unas barras paralelas instaladas en la terraza, y ante la mirada atónita de Clara, Julián logró ponerse de pie por unos segundos. Su altura, que ella casi había olvidado, era imponente. No podré caminar como antes, y quizás la mayor parte del tiempo siga en la silla, jadeó él, mientras ella corría a sostenerlo por la cintura. Pero el día de nuestra boda, quiero estar a tu altura para decir el sí, quiero. Quiero que el mundo vea que, gracias a ti, me he levantado de todas las formas posibles. Clara lo abrazó llorando, apoyando su cabeza en su pecho. Podía sentir el latido fuerte y rítmico de un corazón que finalmente estaba en paz. Ya no importaba la riqueza, ni los edificios, ni los juicios. En ese momento, en la penumbra de la terraza, solo existían dos seres humanos que habían encontrado en el otro la pieza que les faltaba para estar completos. El día de la boda fue un evento que Madrid recordaría por décadas, pero no por la opulencia, sino por la emoción genuina que se respiraba. La ceremonia se celebró en el jardín central de la Ciudad de la Esperanza, el complejo que ya estaba casi terminado. No había alfombras rojas de seda, sino un camino flanqueado por las personas a las que Julián y Clara habían ayudado. Antiguos empleados despedidos injustamente, familias que ahora tenían un hogar accesible y amigos leales que se habían quedado a su lado. Cuando la música comenzó a sonar, Julián apareció al final del pasillo. Usando sus soportes y apoyado ligeramente en el brazo de su médico de confianza, recorrió los últimos metros de pie. Fue un avance lento. Cada paso era un testimonio de dolor y triunfo, pero cuando llegó al altar y tomó las manos de Clara, el mundo entero pareció contener el aliento. Clara, dijo él, sin necesidad de micrófono, pues el silencio era absoluto. Me diste un sentido cuando yo solo veía oscuridad. Me enseñaste que los edificios más importantes no son los que llegan al cielo, sino los que tienen cimientos de bondad. Eres mi arquitecta, mi luz y mi hogar. Clara, radiante con un vestido que ella misma había diseñado con telas sencillas pero exquisitas, respondió con la voz firme. Julián, yo no te salvé. Solo te recordé quién eras. Prometo ser tus pies cuando estés cansado, y prometo que nuestras manos nunca dejarán de construir un mundo donde nadie sea invisible. Tras los votos, la celebración fue una explosión de alegría. No hubo muros entre clases sociales, los millonarios compartieron mesa con los obreros. Roberto y los traidores eran ahora solo una nota a pie de página en una historia mucho más grande. La vida de Julián ya no se medía en metros cuadrados, sino en la profundidad de sus sentimientos. Años después, se les veía a menudo paseando por el jardín de su casa.
Julián en su silla, con un niño pequeño sentado en su regazo, y Clara caminando a su lado, sosteniendo los planos de un nuevo sueño. Julián Martínez, el hombre que pensó que su vida había terminado en un accidente de coche, se dio cuenta de que el accidente solo había sido el desvío necesario para encontrar el único camino que realmente valía la pena recorrer, el que llevaba al corazón de Clara. La humilde empleada no solo se convirtió en la esposa del millonario, se convirtió en la guardiana de su alma, y juntos demostraron que el amor es la única fuerza capaz de reconstruir cualquier ruina y convertirla en un palacio de esperanza.